Todavía recuerdo el día que mamá llegó a vivir con nosotros. Era un martes por la tarde, y el cielo de Madrid estaba gris, como si supiera lo que estaba por venir. Javier y yo habíamos estado casados apenas 2 años, y nuestra vida en el pequeño piso de lavapiés era tranquila. Teníamos nuestras rutinas, nuestros pequeños momentos de felicidad. Pero todo eso cambió cuando Carmen, mi madre, cruzó el umbral de nuestra puerta con sus 2 maletas y esa mirada que siempre me hacía sentir como una niña de 5 años. Marta, cariño, ¿dónde pongo mis cosas?, fue lo primero que dijo. Y así, sin más, se instaló en nuestras vidas. Al principio, Javier y yo pensamos que sería temporal. Mamá había tenido algunos problemas de salud, y parecía lógico que necesitara ayuda por un tiempo. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Y con cada día que pasaba, sentía que un pedacito de mí se desvanecía. La vida con Carmen nunca había sido fácil. Desde pequeña, siempre tuve la sensación de que nada de lo que hacía era suficiente para ella. Si sacaba un notable en el colegio, preguntaba por qué no era un sobresaliente. Si me ponía un vestido azul, me decía que el verde me quedaba mejor. Siempre había una crítica, siempre había algo que mejorar. Y ahora, a mis 32 años, con un trabajo estable como profesora de primaria y un matrimonio que creía feliz, volvía a sentirme como aquella niña insegura que nunca podía complacer a su madre. Las mañanas en casa se volvieron una pesadilla. Me levantaba temprano para preparar el desayuno, y ahí estaba ella, sentada en la cocina, lista para inspeccionar cada movimiento mío. Marta, ¿no crees que esas tostadas están muy quemadas? A Javier no le van a gustar así. Oh, hija, ¿vas a salir con esa falda al trabajo? ¿No tienes algo más apropiado? Cada comentario era como una pequeña aguja que se clavaba en mi piel, acumulándose día tras día. Javier, mi marido, era un cielo. Siempre intentaba mediar, calmar las aguas. Venga, Carmen, las tostadas están perfectas, decía con una sonrisa. Oh, Marta está guapísima con esa falda, ¿verdad? Pero incluso él, con toda su paciencia, empezaba a mostrar signos de cansancio. Lo veía en sus ojos cuando llegaba del trabajo y escuchaba a mi madre criticar la cena que yo había preparado. Lo notaba en la forma en que sus hombros se tensaban cada vez que Carmen empezaba con sus consejos sobre cómo deberíamos llevar nuestra vida. Los fines de semana, que antes eran nuestro refugio, se convirtieron en un campo de batalla. Si queríamos salir a tomar algo con amigos, mi madre insistía en que era una pérdida de tiempo y dinero. ¿Por qué no os quedáis en casa? Podemos ver una película juntos, sugería, y aunque Javier y yo intentábamos resistirnos, de alguna manera siempre acabábamos cediendo. Nuestro círculo social se fue reduciendo poco a poco, y con él, mi sensación de libertad. Hubo un día particularmente duro. Era el cumpleaños de mi mejor amiga, Laura, y habíamos planeado una cena en un restaurante nuevo del barrio. Me había comprado un vestido para la ocasión, nada extravagante, solo un sencillo vestido negro que me hacía sentir guapa. Cuando salí de la habitación, lista para irme, mi madre me miró de arriba abajo y soltó: «Ay, Marta, ¿no crees que ese escote es un poco atrevido para una mujer casada?». Sentí como se me formaba un nudo en la garganta. Javier, que estaba a mi lado, intentó intervenir, pero yo ya había dado media vuelta y me había encerrado en el baño. Pasé la noche del cumpleaños de Laura llorando en silencio, mientras escuchaba a mi madre y a Javier discutir en voz baja en el salón. Esa noche, cuando Javier entró en la habitación, intenté hablar con él. Quería explicarle cómo me sentía, lo asfixiada que estaba. Pero las palabras se me atascaban en la garganta. ¿Cómo podía explicarle que la mujer que me había dado la vida era la misma que me la estaba quitando poco a poco? ¿Cómo decirle que cada día que pasaba me sentía menos yo misma y más como una marioneta en manos de mi madre? Javi, empecé, con la voz temblorosa, no puedo más. Él me miró con esos ojos que siempre me habían dado fuerza, pero esta vez vi en ellos una mezcla de cansancio y resignación. Lo sé, cariño, me dijo, abrazándome, pero es tu madre. No podemos echarla a la calle. Y tenía razón, no podíamos. Pero esa noche, mientras Javier dormía a mi lado, yo me quedé despierta, mirando al techo, preguntándome cómo había llegado a este punto. Los días siguientes fueron un borrón de rutinas y tensiones contenidas. Me levantaba, preparaba el desayuno bajo la mirada crítica de mi madre, iba al trabajo, volvía a casa para enfrentarme a más críticas y comentarios, y me iba a la cama sintiéndome derrotada.
Era como si estuviera viviendo la vida de otra persona, una versión de mí misma que no reconocía en el espejo. Fue en una de esas noches de insomnio cuando algo dentro de mí hizo clic. Estaba en la cocina, pasada la medianoche, bebiendo un vaso de agua y mirando por la ventana las luces de Madrid. De repente, me vi reflejada en el cristal y no me reconocí. ¿Dónde estaba la Marta que soñaba con viajar por el mundo? La que quería escribir un libro algún día. La que se reía a carcajadas con sus amigos hasta altas horas de la madrugada. Esa Marta se había ido diluyendo poco a poco, ahogada por las expectativas y las críticas constantes de Carmen. En ese momento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, rabia. Una rabia sorda, profunda, que me recorría todo el cuerpo. Rabia contra mi madre por robarme mi vida, rabia contra Javier por no entender completamente, rabia contra mí misma por haber permitido que las cosas llegaran a este punto. Y fue esa rabia la que me dio la claridad que necesitaba. No podía seguir así. No podía seguir viviendo una vida que no era la mía, sometida a los caprichos y manipulaciones de mi madre. Tenía que hacer algo, tenía que recuperar el control. Pero, ¿cómo? Carmen no era el tipo de persona que simplemente aceptaría un «ya es hora de que te vayas». Y Javier, por mucho que me quisiera, siempre había sido demasiado blando con mi madre. Fue entonces cuando empecé a formar un plan en mi mente. No sería fácil, y probablemente me convertiría en la clase de persona que nunca pensé que sería. Pero en ese momento, mirando mi reflejo desconocido en la ventana de la cocina, supe que era mi única salida. Tenía que ser astuta, paciente, y sobre todo, tenía que estar dispuesta a hacer lo que fuera necesario para recuperar mi vida. Esa noche, volví a la cama con una nueva determinación. Mientras me acostaba junto a Javier, que dormía ajeno a la tormenta que se había desatado en mi interior, tomé una decisión. Iba a recuperar mi vida, costara lo que costara. Y si para ello tenía que jugar el juego de mi madre, lo haría. Pero esta vez, yo pondría las reglas. A la mañana siguiente, me levanté con una energía renovada. Cuando mi madre empezó con sus habituales críticas sobre el desayuno, en lugar de agachar la cabeza, le sonreí y le dije: «Tienes razón, mamá. ¿Por qué no me enseñas cómo lo haces tú?». Vi la sorpresa en sus ojos, seguida de una chispa de satisfacción. No lo sabía, pero ese fue el primer movimiento de mi plan. El juego había comenzado, y yo estaba decidida a ganar. Los días siguientes a mi epifanía en la cocina fueron como caminar por una cuerda floja. Por fuera, seguía siendo la misma Marta de siempre, sonriendo a las críticas de mi madre, asintiendo a sus sugerencias, siendo la nuera y esposa perfecta. Pero por dentro, mi mente no paraba de dar vueltas, buscando una manera de salir de esta situación sin destruir todo a mi paso. Me di cuenta de que, para ganar esta batalla, tenía que conocer mejor a mi enemigo. Y sí, me dolía pensar en mi propia madre como una enemiga, pero ¿qué otra cosa era después de todos estos años de manipulación? Así que empecé a observarla, no como su hija, sino como una estratega estudiando a su oponente. Cada mañana, mientras preparaba el desayuno, prestaba atención a cómo Carmen interactuaba con Javier. Notaba cómo su tono de voz cambiaba, volviéndose más dulce y maternal cuando se dirigía a él. «Javi, cariño, ¿quieres más café?», decía con una sonrisa que nunca usaba conmigo. Y Javier, siempre tan amable, le devolvía la sonrisa y aceptaba, ajeno al juego de manipulación que se desarrollaba frente a sus ojos. Por las tardes, cuando volvía del trabajo, me fijaba en cómo Carmen se las arreglaba para ser el centro de atención. Siempre tenía una historia que contar, un problema que necesitaba la opinión de Javier, o un pequeño favor que pedirle. Y mi marido, con su corazón de oro, siempre caía en la trampa. Fue durante una de esas tardes cuando tuve una idea. Estábamos los tres en el salón, Carmen monopolizando la conversación como siempre, cuando de repente dije: «Mamá, ¿por qué no nos cuentas más sobre cuando eras joven? Seguro que tienes historias fascinantes». Vi cómo sus ojos se iluminaban ante la oportunidad de hablar de sí misma. Durante la siguiente hora, nos tuvo cautivos con relatos de su juventud en Valencia, sus primeros trabajos, sus amigas de la época. Mientras la escuchaba, una parte de mí se sentía culpable. Ahí estaba mi madre, compartiendo partes de su vida que nunca antes había mencionado, y yo estaba utilizando eso como parte de mi plan. Pero otra parte de mí, la parte que estaba cansada de vivir bajo su sombra, sabía que esto era necesario. Estaba aprendiendo sus puntos débiles, sus deseos, sus miedos. A medida que pasaban los días,
fui recopilando más información. Descubrí que a Carmen le encantaba sentirse necesitada, que se alimentaba de los elogios y la atención. También noté que tenía un miedo profundo a la soledad, algo que explicaba en parte su necesidad de control sobre mí. Cada pieza de información era como una pequeña victoria, un paso más cerca de mi libertad. Pero sabía que observar no era suficiente. Necesitaba actuar, y para eso, necesitaba a Javier de mi lado. El problema era que mi marido, con toda su bondad, no veía a Carmen como yo la veía. Para él, ella era solo una madre mayor que necesitaba cariño y atención. Tenía que encontrar una manera de abrirle los ojos sin parecer la mala de la película. Decidí empezar con sutilezas. Una noche, después de que Carmen se fuera a dormir, me acerqué a Javier en el sofá. «Cariño», le dije, apoyando mi cabeza en su hombro, «¿no echas de menos cuando éramos solo tú y yo?». Lo sentí tensarse ligeramente. «¿A qué te refieres, Marta?», preguntó, su voz mezclada con confusión y un toque de culpa. «No sé», continué, manteniendo mi tono casual, «es solo que a veces siento que no tenemos tiempo para nosotros. Con mamá aquí, siempre estamos pendientes de ella». Javier se quedó en silencio por un momento, y temí haber sido demasiado directa. Pero entonces suspiró y dijo, «Tienes razón. Han pasado meses desde que salimos solos». Sentí una chispa de esperanza. Era una pequeña grieta en la fachada, pero era un comienzo. A partir de ese momento, empecé a buscar más oportunidades para plantar semillas de duda en la mente de Javier. No era fácil. Cada vez que mencionaba algo sobre la presencia constante de mi madre, me sentía como una hija terrible. Pero me recordaba a mí misma que esto no era solo por mí, sino también por nuestro matrimonio. Una tarde, mientras Carmen estaba en su habitual siesta, Javier y yo estábamos en la cocina preparando la cena. Decidí aprovechar el momento. «Javi», empecé, cortando tomates con más fuerza de la necesaria, «¿has notado que mamá siempre tiene algo que decir sobre cómo llevamos la casa?». Lo vi vacilar por un segundo antes de responder, «Bueno, tiene más experiencia que nosotros, supongo». Respiré hondo, controlando mi frustración. «Sí, pero a veces siento que no confía en que podamos manejar nuestras propias vidas», dije, intentando que mi voz sonara más triste que enojada. Javier dejó de pelar patatas y me miró. Por un momento, vi un destello de comprensión en sus ojos. «Marta», empezó, pero en ese momento escuchamos los pasos de Carmen acercándose a la cocina. Rápidamente cambiamos de tema, pero sabía que había plantado otra semilla. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, fui notando cambios sutiles en Javier. Empezó a cuestionar algunas de las sugerencias de Carmen, a veces incluso defendía mis decisiones frente a ella. Eran pequeñas victorias, pero cada una me daba fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, sabía que no podía depender solo de Javier. Necesitaba más aliados, más personas que vieran a Carmen como yo la veía. Fue entonces cuando decidí acercarme a mi hermana menor, Sofía. Vivía en Barcelona y no tenía que lidiar con mamá a diario, pero conocía bien su forma de ser. Un sábado por la tarde, mientras Carmen estaba en su club de lectura y Javier había salido a correr, llamé a Sofía. Después de los saludos habituales y de ponernos al día, llevé la conversación hacia el tema que me interesaba. «Sophie», dije, intentando que mi voz sonara casual, «¿cómo ves a mamá últimamente?». La noto un poco controladora. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y por un momento temí haber sido demasiado obvia. Pero entonces Sofía soltó un suspiro que parecía que llevaba años conteniendo. «Ay, Marta», dijo, pensé que era la única que lo notaba. Cada vez que hablo con ella por teléfono, no para de decirme cómo debería vivir mi vida. Que si debería cambiar de trabajo, que si ya es hora de que me case. Es agotador. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque no estaba sola en esto, y tristeza porque mi hermana también estaba sufriendo, aunque fuera a distancia. «Lo sé», le dije, «vivir con ella es complicado. A veces siento que no puedo respirar sin que me diga cómo hacerlo mejor». Sofía y yo hablamos durante horas ese día. Compartimos anécdotas, frustraciones y miedos. Me contó cómo mamá la había hecho sentir inadecuada toda su vida porque eligió estudiar arte en lugar de una carrera seria. Yo le conté sobre cómo intentaba controlar cada aspecto de mi matrimonio. Al final de la llamada, sentía como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. No solo tenía una aliada, sino que había redescubierto a mi hermana.
Los días siguientes, me sentí más fuerte. Saber que Sofía entendía por lo que estaba pasando me daba el coraje que necesitaba para seguir adelante con mi plan. Decidí que era hora de pasar a la siguiente fase, alejar a Carmen de Javier. Empecé sutilmente. Cada vez que Carmen intentaba acaparar la atención de Javier, yo intervenía con una pregunta o un comentario. Si ella sugería que Javier la acompañara a hacer algún recado, yo rápidamente mencionaba algo que necesitábamos hacer juntos. Al principio, Carmen no pareció notarlo, pero poco a poco, vi cómo la frustración comenzaba a acumularse en sus ojos. Una noche, después de la cena, Carmen empezó con su rutina habitual de monopolizar la conversación. Estaba contando, por enésima vez, la historia de cómo había conocido a papá. Normalmente, me habría quedado callada, pero esta vez decidí intervenir. Mamá, dije con una sonrisa que esperaba pareciera inocente, ¿por qué no nos cuentas más sobre tu vida antes de conocer a papá? Seguro que tienes historias fascinantes. Vi cómo su expresión cambiaba por un segundo, una mezcla de sorpresa y algo que no pude identificar. Pero rápidamente se recompuso y comenzó a hablar de su juventud. Mientras la escuchaba, noté que Javier me miraba de reojo, una expresión curiosa en su rostro. Esa noche, cuando nos fuimos a la cama, Javier me preguntó, ¿qué fue eso con tu madre en la cena? Fingí inocencia. ¿A qué te refieres? Él dudó por un momento antes de responder, no sé, es solo que, normalmente no la animas a hablar así. Sentí un nudo en el estómago. ¿Había sido demasiado obvia? Pero me mantuve firme. Solo pensé que sería interesante escuchar otras historias, dije, encogiéndome de hombros. A veces siento que no conozco realmente a mi madre. Javier asintió lentamente, pero pude ver que algo había cambiado en su mirada. ¿Era sospecha? ¿O tal vez estaba empezando a ver las cosas desde mi perspectiva? Fuera lo que fuera, supe que tenía que ser aún más cuidadosa en el futuro. A medida que pasaban los días, continué con mi estrategia. Pequeños comentarios aquí y allá, sutiles intervenciones en las conversaciones. Poco a poco, fui creando una barrera invisible entre Carmen y Javier. No era fácil, y había momentos en los que el peso de lo que estaba haciendo me abrumaba. Pero cada vez que sentía que iba a flaquear, recordaba todas las veces que Carmen me había hecho sentir pequeña, insignificante, y encontraba la fuerza para seguir adelante. Sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo. Alejar a Carmen de Javier era un paso, pero aún quedaba el asunto de la herencia. La idea de manipular a mi madre para obtener su dinero me hacía sentir enferma, pero me repetía a mí misma que era la única manera de asegurar mi futuro, mi libertad. Una tarde, mientras tomábamos café en la terraza, decidí abordar el tema indirectamente. Mamá, comencé, mi voz cuidadosamente modulada para sonar casual, estaba pensando, ¿alguna vez has considerado escribir tus memorias? Tienes tantas historias interesantes, sería una pena que se perdieran. Vi cómo sus ojos se iluminaban ante la idea. ¿Tú crees, Marta?, preguntó, y por un momento, vi a la mujer vulnerable detrás de la fachada de control. Claro, respondí, tomando su mano. De hecho, si quieres, podría ayudarte a organizarlas. ¿Podríamos revisar viejas fotos, documentos? No necesité decir más. En los días siguientes, Carmen se sumergió en un frenesí de recuerdos, sacando viejos álbumes y cajas de documentos. Y yo, fingiendo interés en sus historias, comencé a recopilar información sobre sus finanzas, propiedades, todo lo que pudiera ser relevante para la herencia. Cada noche, después de que todos se fueran a dormir, me sentaba en la cocina con una taza de té, repasando mentalmente los avances del día. A veces, la culpa me abrumaba. ¿En qué me estaba convirtiendo? ¿Era esto realmente necesario? Pero entonces recordaba la opresión bajo la que había vivido durante años, el constante sentimiento de no ser suficiente, y encontraba la determinación para seguir adelante. El plan estaba en marcha, y aunque el camino sería largo y lleno de obstáculos, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi vida. Solo esperaba que, al final, el precio a pagar no fuera demasiado alto. A medida que las semanas pasaban, me di cuenta de que mi plan necesitaba acelerarse. La presencia de Carmen en nuestra casa se había vuelto una especie de normalidad tóxica, y temía que si no actuaba pronto, Javier se acostumbraría completamente a esta nueva dinámica. No podía permitir que eso sucediera. Una mañana de domingo, mientras preparaba el desayuno, decidí dar el siguiente paso. Carmen entró en la cocina,
como siempre, lista para supervisar cada uno de mis movimientos. Buenos días, mamá, dije con una sonrisa que esperaba pareciera genuina. ¿Qué te parece si hoy preparamos juntas el desayuno para Javier? Hace tiempo que no lo mimamos así. Vi cómo sus ojos se iluminaban ante la idea de hacer algo especial para mi marido. Ay, Marta, qué buena idea. Yo puedo hacer esas tortillas españolas que tanto le gustan, dijo, ya moviéndose para sacar los ingredientes. Mientras trabajábamos lado a lado en la cocina, comencé a sembrar las primeras semillas de duda. ¿Sabes, mamá?, dije casualmente mientras batía los huevos, a veces me preocupa que Javier se sienta un poco abrumado. Ya sabes, con tanto cariño y atención de ambas. Carmen dejó de pelar patatas por un momento y me miró. ¿Qué quieres decir, hija?, preguntó, su voz mezclada con curiosidad y un toque de preocupación. Fingí dudar antes de responder. Bueno, es que el otro día lo noté un poco distante. Cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que a veces siente que no tiene espacio para respirar en su propia casa. La mentira salió de mis labios con una facilidad que me sorprendió y asustó a partes iguales. Vi cómo la expresión de Carmen cambiaba, una mezcla de sorpresa y algo que parecía casi dolor. Pero yo solo quiero ayudar, dijo, su voz más baja de lo normal. Lo sé, mamá, respondí, poniendo una mano sobre su hombro. Y estoy segura de que Javier lo sabe también. Es solo que, bueno, ya sabes cómo son los hombres. A veces necesitan su espacio. El resto de la mañana transcurrió en un silencio tenso. Cuando Javier finalmente se levantó y vio el desayuno especial, su rostro se iluminó con una sonrisa. Vaya, ¿a qué se debe este festín?, preguntó, dándonos un beso a cada una. Fue idea de Marta, dijo Carmen rápidamente, y noté cómo evitaba mirar directamente a Javier. Mi plan estaba funcionando, pero la culpa comenzó a roerme por dentro. Durante las siguientes semanas, continué con mi estrategia de crear pequeñas grietas en la relación entre Carmen y Javier. Cada vez que mi madre hacía un comentario o sugerencia, yo sutilmente lo cuestionaba o lo contradecía, siempre con una sonrisa y un tono de voz amable. Javi, cariño, ¿no crees que deberías ponerte un suéter? Hace frío afuera, decía Carmen una tarde mientras mi marido se preparaba para salir. Antes de que Javier pudiera responder, intervine. Ay, mamá, deja que Javier decida. Ya es mayorcito para saber cómo vestirse, ¿no crees? Vi cómo Javier me miraba con una mezcla de sorpresa y algo que parecía casi gratitud. Poco a poco, noté cómo Javier comenzaba a distanciarse de Carmen. Ya no buscaba su opinión para todo, y a veces incluso parecía evitar quedarse a solas con ella. Por un lado, me sentía triunfante. Mi plan estaba funcionando. Pero por otro lado, la culpa me carcomía. ¿Estaba haciendo lo correcto? Una noche, mientras cenábamos, decidí llevar las cosas un paso más allá. Mamá, dije casualmente, he estado pensando. ¿No echas de menos tu independencia? Quiero decir, vivir aquí con nosotros está bien, pero ¿no te gustaría tener tu propio espacio de nuevo? El silencio que siguió a mi pregunta fue ensordecedor. Carmen me miró como si le hubiera dado una bofetada, mientras que Javier parecía estar procesando lo que acababa de decir. Pero yo pensé que estaban contentos de tenerme aquí, dijo Carmen finalmente, su voz temblando ligeramente. Por supuesto que lo estamos, intervino Javier rápidamente, pero noté que su tono no era tan convincente como solía ser. No me malinterpretes, mamá, continué, manteniendo mi voz suave y comprensiva. Te queremos aquí. Es solo que me preocupa que estés sacrificando tu independencia por nosotros. Eres una mujer fuerte y capaz. No quisiera que sintieras que tienes que cuidarnos todo el tiempo. Vi cómo las palabras hacían mella en Carmen. Su expresión pasó de la sorpresa al dolor. Y finalmente a algo que parecía casi consideración. Yo no lo había pensado así, dijo finalmente. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo. Cuando terminamos, Carmen se excusó rápidamente y se fue a su habitación. Javier me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Por qué dijiste eso, Marta?, preguntó una vez que estuvimos solos. Fingí inocencia. Solo estaba pensando en lo mejor para mamá. ¿No crees que merece tener su propia vida? Javier asintió lentamente, pero pude ver que algo había cambiado en su mirada. ¿Era sospecha? ¿O tal vez estaba empezando a ver las cosas desde mi perspectiva?
fuera lo que fuera, supe que tenía que ser aún más cuidadosa en el futuro. Los días siguientes fueron tensos. Carmen estaba más callada de lo habitual, y a menudo la encontraba mirando por la ventana con una expresión pensativa. Javier, por su parte, parecía estar en conflicto consigo mismo. Lo notaba en la forma en que miraba a Carmen, una mezcla de preocupación y algo que parecía casi culpa. Una tarde, mientras Carmen estaba en su club de lectura, Javier me confrontó. «Marta», dijo, sentándose a mi lado en el sofá, «¿qué está pasando realmente?» Sentí como mi corazón se aceleraba. ¿Me había descubierto? Intenté mantener la calma. ¿A qué te refieres, cariño? Has estado diferente últimamente. Tus comentarios sobre tu madre, la forma en que actúas. No pareces tú misma. Por un momento, consideré confesarlo todo. Decirle cómo me había sentido asfixiada durante años, cómo la presencia constante de Carmen me estaba destruyendo por dentro. Pero sabía que si lo hacía, todo mi plan se vendría abajo. Javi, dije, tomando su mano, solo estoy preocupada por todos nosotros. Por mamá, por ti, por nuestro matrimonio. ¿No crees que las cosas han cambiado desde que ella vino a vivir con nosotros? Vi cómo la duda se reflejaba en sus ojos. Sí, han cambiado, admitió finalmente. Pero es tu madre, Marta. ¿No podemos simplemente? Lo sé, lo interrumpí suavemente. Y no estoy sugiriendo que la echemos. Solo creo que todos necesitamos nuestro espacio. Incluyendo mamá. Javier asintió lentamente, y supe que había ganado otra pequeña batalla. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Mientras tanto, seguí trabajando en el frente de la herencia. Cada vez que Carmen mencionaba algo sobre sus finanzas o propiedades, yo mostraba un interés genuino. Mamá, le dije un día mientras revisábamos viejas fotos, nunca nos has contado mucho sobre tus inversiones. ¿Cómo aprendiste tanto sobre finanzas? Vi cómo su rostro se iluminaba ante la oportunidad de compartir su experiencia. Durante las siguientes horas, me habló sobre cómo había aprendido a manejar el dinero después de la muerte de papá, cómo había hecho crecer el pequeño patrimonio que él había dejado. «Sabes, hija», dijo en un momento, su voz mezclada con orgullo y algo de nostalgia, «siempre he pensado que tú tienes el mismo instinto para los negocios que yo. Deberías dejar que te enseñe algunas cosas». Sentí una punzada de culpa ante sus palabras. Aquí estaba mi madre, queriendo compartir su conocimiento conmigo, y yo estaba planeando cómo quitarle todo. Pero me recordé a mí misma por qué estaba haciendo esto. No era solo por el dinero, era por mi libertad, por mi vida. «Me encantaría, mamá», respondí con una sonrisa que esperaba pareciera genuina. «De hecho, ¿por qué no empezamos ahora? ¿Podrías mostrarme cómo organizas tus documentos?» Durante las siguientes semanas, pasé horas con Carmen, aprendiendo sobre sus inversiones, sus propiedades, todo lo que componía su patrimonio. Cada pieza de información era un paso más cerca de mi objetivo, pero también era un recordatorio constante de lo que estaba dispuesta a hacer por mi libertad. Una noche, mientras estaba en la cama incapaz de dormir, reflexioné sobre todo lo que había hecho hasta ahora. Había manipulado a mi madre, había sembrado discordia en mi matrimonio, había mentido y engañado. ¿En qué me estaba convirtiendo? ¿Valía la pena todo esto? Pero entonces recordé cómo me había sentido todos estos años, pequeña, insignificante, siempre bajo el control de Carmen. Recordé las noches de llanto silencioso, los sueños abandonados, la constante sensación de no ser suficiente. Y supe que no podía dar marcha atrás. Había llegado demasiado lejos. Al día siguiente, decidí dar el siguiente paso en mi plan. Sabía que sería arriesgado, pero también sabía que era necesario. Esperé hasta que Javier se fuera al trabajo y Carmen estuviera ocupada en la cocina. Luego, con el corazón latiendo fuertemente, entré en la habitación de mi madre. Sabía exactamente dónde buscaba. En el cajón superior de su escritorio, bajo una pila de papeles aparentemente sin importancia, encontré lo que estaba buscando, su testamento. Con manos temblorosas, lo saqué y comencé a leerlo. Lo que vi me dejó sin aliento. Tal como sospechaba, Carmen había dejado la mayor parte de su patrimonio a una serie de organizaciones benéficas. Mi nombre apenas aparecía, con una pequeña suma que parecía más una formalidad que un verdadero legado. En ese momento, toda la culpa que había sentido se evaporó. ¿Cómo podía mi propia madre, después de todo lo que había soportado,
tratarme así? ¿Cómo podía valorarme tan poco? Con una determinación renovada, volví a guardar el testamento donde lo había encontrado. Ahora sabía exactamente lo que tenía que hacer. No era solo por el dinero, me dije. Era por justicia, por todo lo que me había quitado a lo largo de los años. Esa noche, mientras cenábamos, miré a Carmen y a Javier. Ambos parecían ajenos al torbellino de emociones que se agitaba dentro de mí. En ese momento, tomé una decisión. No importaba lo que tuviera que hacer, iba a recuperar mi vida. Y si eso significaba jugar sucio, que así fuera. El juego había cambiado, y yo estaba lista para hacer lo que fuera necesario para ganar. Los días que siguieron a mi descubrimiento del testamento de mi madre fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, me sentía justificada en mis acciones. Ver negro sobre blanco como Carmen me había dejado de lado en su herencia solo confirmaba lo que siempre había sospechado, que para ella, yo nunca sería suficiente. Pero por otro lado, la culpa seguía ahí, royéndome por dentro como un parásito que se negaba a irse. Una mañana, mientras desayunábamos los tres en un silencio tenso que se había vuelto habitual, decidí que era hora de llevar las cosas al siguiente nivel. Mamá, dije, rompiendo el silencio, he estado pensando en lo que hablamos el otro día, sobre tu independencia. Vi cómo Carmen se tensaba, su mano apretando la taza de café con más fuerza de la necesaria. Javier, por su parte, levantó la vista de su periódico, su expresión una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Qué pasa con eso, Marta?, preguntó mi madre, su voz intentando sonar casual, pero detecté un ligero temblor en ella. Bueno, continué, fingiendo no notar su incomodidad, he estado buscando algunos apartamentos en el barrio. Hay uno precioso a solo unas calles de aquí. Pensé que tal vez te gustaría ir a verlo. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Pude ver cómo el color abandonaba el rostro de Carmen, mientras que Javier me miraba con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Era sorpresa? ¿Decepción? O tal vez, muy en el fondo, un atisbo de alivio. Pero yo pensé que estábamos bien así, dijo finalmente Carmen, su voz apenas un susurro. ¿Acaso he hecho algo mal? ¿Ya no me quieren aquí? Sentí como se me formaba un nudo en la garganta. Por un momento, vi a la mujer vulnerable detrás de la fachada de control que mi madre siempre había mantenido. Pero me obligué a mantener la compostura. No podía flaquear ahora. Por supuesto que te queremos, mamá, dije, alcanzando su mano por encima de la mesa. Es solo que pensamos que podrías ser más feliz teniendo tu propio espacio. Podrías decorarlo a tu gusto, tener tus propias rutinas. Marta tiene razón, Carmen, intervino Javier, para mi sorpresa. No se trata de no quererte aquí. Se trata de que tengas la oportunidad de vivir tu vida como quieras. Vi cómo las palabras de Javier golpeaban a mi madre como un puñetazo en el estómago. Su expresión pasó de la sorpresa al dolor, y finalmente a algo que parecía casi resignación. Entiendo, dijo finalmente, levantándose de la mesa. Si me disculpan, creo que necesito estar sola un momento. Cuando Carmen salió de la cocina, Javier se volvió hacia mí. ¿Estás segura de que esto es lo mejor, Marta?, preguntó, su voz mezclada con preocupación y un toque de duda. Es lo mejor para todos, cariño, respondí, intentando sonar convincente. Mamá necesita su independencia, y nosotros necesitamos recuperar nuestra vida. Javier asintió lentamente, pero pude ver que no estaba completamente convencido. Sin embargo, no dijo nada más y volvió a su periódico, dejándome sumida en mis pensamientos. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y actividad frenética. Carmen, aunque inicialmente reticente, pareció resignarse a la idea de mudarse. La llevé a ver el apartamento que había mencionado, y aunque intentó mantener una expresión neutral, pude ver un destello de interés en sus ojos cuando vio la terraza llena de plantas. Podrías tener tu propio jardín aquí, mamá, le dije, señalando los espacios vacíos entre las macetas. Siempre has tenido buena mano con las plantas. Vi como una pequeña sonrisa se formaba en sus labios. Sí, supongo que sí, dijo suavemente. Por un momento, sentí una punzada de culpa. ¿Estaba haciendo lo correcto? Pero entonces recordé el testamento, la forma en que me había dejado de lado, y mi resolución se fortaleció. Mientras ayudábamos a Carmen a empacar sus cosas, aproveché cada oportunidad para hurgar en sus documentos. Sabía que era arriesgado,
pero necesitaba más información sobre sus finanzas y quería asegurar mi futuro. Una tarde, mientras Carmen estaba ocupada en el salón organizando sus libros, me escabullí en su habitación. Con el corazón latiendo fuertemente, comencé a revisar los cajones de su escritorio. Fue entonces cuando lo encontré, un sobre grande y amarillo, escondido bajo una pila de papeles sin importancia. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro había documentos bancarios, escrituras de propiedades, y lo más importante, una copia actualizada de su testamento. Lo leí rápidamente, mi corazón hundiéndose con cada palabra. Nada había cambiado. Seguía dejando la mayor parte de su patrimonio a organizaciones benéficas, con apenas una mención a mi nombre. En ese momento, algo dentro de mí se endureció. Toda la duda, toda la culpa que había sentido hasta ese momento se evaporó. ¿Cómo podía mi propia madre, después de todo lo que habíamos pasado juntas, tratarme así? ¿Cómo podía valorarme tan poco? Estaba tan absorta en mis pensamientos que no escuché los pasos que se acercaban. De repente, la puerta se abrió y Carmen entró en la habitación. Por un momento, nos quedamos congeladas, mirándonos la una a la otra. Yo, con los documentos en la mano, y ella, con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en dolor y luego en ira. ¿Qué estás haciendo, Marta?, preguntó, su voz temblando de emoción. ¿Estás revisando mis cosas? Por un momento, consideré mentir, inventar alguna excusa. Pero algo dentro de mí se quebró. Años de resentimiento, de sentirme menospreciada y controlada, estallaron de repente. Sí, mamá, dije, mi voz sorprendentemente calmada. Estoy revisando tus cosas. Quería saber por qué. ¿Por qué después de todo lo que he hecho por ti, después de aguantar años de tus críticas y tu control, sigues tratándome como si no valiera nada? Vi cómo el color abandonaba el rostro de Carmen. ¿De qué estás hablando?, preguntó, pero pude ver en sus ojos que sabía exactamente a qué me refería. Esto, dije, agitando el testamento frente a ella. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué prefieres dar tu dinero a extraños antes que a tu propia hija? Carmen se quedó en silencio por un momento, sus ojos fijos en los documentos en mi mano. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No lo entiendes, Marta. Yo solo quería protegerte. ¿Protegerme?, repetí, incrédula. ¿Cómo? ¿Dejándome sin nada? No quería que dependieras del dinero, dijo Carmen, su voz ganando fuerza. Quería que fueras fuerte, independiente. Como yo tuve que serlo cuando tu padre murió. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Era posible que todo este tiempo, todas sus críticas, todo su control, hubieran sido su forma retorcida de prepararme para la vida? Pero me has hecho sentir inútil, mamá, dije, mi voz quebrándose. Me has hecho sentir que nunca sería suficiente para ti. Vi cómo las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de Carmen. Lo siento, hija, dijo suavemente. Nunca quise hacerte daño. Solo quería lo mejor para ti. En ese momento, escuchamos la puerta de entrada. Javier había llegado del trabajo. Carmen y yo nos miramos, ambas conscientes de que este era un momento crucial. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo cambiaría esto las cosas entre nosotras? Tenemos que hablar, dije finalmente. Todos. Es hora de poner todas las cartas sobre la mesa. Carmen asintió lentamente. Tienes razón, dijo. Ya es hora. Esa noche, sentados alrededor de la mesa del comedor, tuvimos la conversación más difícil y más necesaria de nuestras vidas. Hablamos de heridas antiguas y recientes, de expectativas no cumplidas y sueños aplastados. Hubo lágrimas, gritos y, finalmente, un entendimiento que nunca antes habíamos tenido. Me di cuenta de que, en mi afán por liberarme del control de mi madre, me había convertido en algo que nunca quise ser. Había manipulado, mentido y traicionado la confianza de las personas que más quería. Pero también entendí que Carmen, con todas sus fallas, realmente creía que estaba haciendo lo mejor para mí. Al final de la noche, estábamos agotados emocional y físicamente, pero también sentí que un peso enorme se había levantado de mis hombros. No habíamos resuelto todos nuestros problemas, ni mucho menos, pero por primera vez en años, sentí que había esperanza. Carmen decidió seguir adelante con la mudanza al apartamento, pero esta vez, la decisión fue realmente suya. Necesito mi propio espacio, dijo,
y ustedes necesitan el suyo. Pero eso no significa que no seamos familia. En cuanto al testamento, Carmen prometió revisarlo. No quiero que dependas de mi dinero, Marta, dijo, pero tampoco quiero que sientas que no te valoro. Encontraremos un término medio. Esa noche, mientras me preparaba para ir a la cama, Javier me abrazó por detrás. Estoy orgulloso de ti, me dijo suavemente. Sé que no ha sido fácil, pero has hecho lo correcto al final. Sus palabras me reconfortaron, pero también me hicieron reflexionar. ¿Realmente había hecho lo correcto? ¿O simplemente había tenido suerte de que las cosas no hubieran explotado en mi cara? Mientras me acostaba, pensé en todo lo que había pasado en los últimos meses. En cómo había estado dispuesta a destruir mi relación con mi madre por dinero y una malentendida idea de libertad. Me di cuenta de que la verdadera libertad no venía de controlar a los demás o de tener más dinero. Venía de ser honesta, de enfrentar los problemas de frente en lugar de manipular desde las sombras. El camino por delante no sería fácil. Teníamos años de patrones dañinos que deshacer, años de resentimiento que superar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Esperanza de que podríamos construir una relación más saludable, más honesta. Esperanza de que podría ser la hija, la esposa y la persona que siempre quise ser. Mientras me quedaba dormida, una última idea cruzó mi mente. El plan que había comenzado como un intento de manipulación y engaño había terminado llevándonos a todos a un lugar de mayor honestidad y comprensión. A veces, pensé, el universo tiene una forma extraña de darnos exactamente lo que necesitamos, incluso si no es de la manera que esperábamos. Los días que siguieron a nuestra confrontación fueron como caminar sobre hielo delgado. Cada palabra, cada gesto, parecía cargado de un significado más profundo. Carmen se mudó a su nuevo apartamento como habíamos planeado, pero el proceso fue diferente de lo que había imaginado originalmente. En lugar de la victoria que había anticipado, sentí una mezcla de alivio y una profunda tristeza. El día de la mudanza amaneció nublado, como si el cielo reflejara nuestro estado de ánimo. Javier y yo ayudamos a Carmen a empacar las últimas cajas y cargarlas en el camión de mudanzas. El silencio entre nosotros era pesado, interrumpido solo por el ocasional «cuidado con eso» o «¿dónde va esta caja?». Cuando llegamos al nuevo apartamento, me sorprendí al ver lo pequeño que parecía ahora que estaba lleno de las cosas de mi madre. Por un momento, la culpa me golpeó con fuerza. ¿Realmente le estaba ayudando a ser independiente, o solo le estaba alejando de nosotros? Es acogedor, dijo Carmen, rompiendo el silencio mientras miraba alrededor. Su voz sonaba forzadamente alegre, pero pude ver la incertidumbre en sus ojos. Lo es, respondí, intentando sonar positiva. Y mira, tienes una vista preciosa desde la terraza. Pasamos el resto del día desempacando y organizando las cosas de Carmen. A medida que colocábamos sus libros en los estantes y colgábamos sus cuadros en las paredes, sentí como si estuviéramos desmantelando años de historia familiar. Cada objeto tenía una historia, un recuerdo asociado, y me di cuenta de cuánto había ignorado o dado por sentado en mi afán por liberarme de mi madre. Cuando terminamos, ya era tarde. Javier sugirió que pidiéramos algo de comer y cenáramos juntos en el nuevo apartamento de Carmen. Mientras esperábamos la comida, nos sentamos en silencio en la sala de estar recién amueblada. El ambiente era tenso, cargado de palabras no dichas y emociones reprimidas. Finalmente, Carmen habló. Marta, dijo, su voz suave pero firme, creo que es hora de que hablemos sobre el testamento. Sentí como se me formaba un nudo en el estómago. A pesar de nuestra conversación anterior, este tema seguía siendo un campo minado emocional para mí. Javier, sintiendo la tensión, se movió incómodamente en su asiento. Está bien, dije, tratando de mantener mi voz estable. Te escucho. Carmen tomó una respiración profunda antes de continuar. He estado pensando mucho en lo que dijiste, sobre sentirte menospreciada y no valorada. Nunca fue mi intención hacerte sentir así, Marta. Creía que al no dejarte depender de mi dinero, te estaba haciendo más fuerte. Pero ahora me doy cuenta de que solo te estaba alejando de mí. Sus palabras me golpearon con fuerza. Por un momento, vi a la mujer vulnerable detrás de la fachada de fortaleza que mi madre siempre había mantenido. Mamá, yo, comencé, pero ella levantó una mano para detenerme. Déjame terminar, por favor, dijo. He decidido cambiar mi testamento. No voy a dejarte todo,
porque sigo creyendo que es importante que forjes tu propio camino. Pero voy a dejar una parte significativa para ti y para tus futuros hijos, si decides tenerlos. El resto irá a las organizaciones benéficas que siempre he apoyado. Me quedé sin palabras. No era lo que había esperado cuando comencé todo esto, pero de alguna manera, se sentía correcto. Gracias, mamá, dije finalmente, mi voz quebrándose un poco. Pero quiero que sepas que esto nunca fue realmente sobre el dinero. Lo sé, dijo Carmen, sorprendiéndome. Era sobre sentirte valorada, sobre sentir que confiaba en ti. Y lamento no haberte hecho sentir así antes. Javier, que había estado en silencio hasta ese momento, habló. Creo que todos hemos aprendido mucho de esto, dijo, mirándome significativamente. Sobre la importancia de la comunicación honesta y de no dar por sentado a las personas que amamos. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre mis propias acciones. Había estado tan enfocada en ganar, que había perdido de vista lo que realmente importaba, nuestra relación familiar. Tienen razón, dije, mirando a ambos. He cometido muchos errores en todo esto. Los manipulé a ambos, ¿les mentí? Estaba tan obsesionada con la idea de liberarme que no me di cuenta de que me estaba convirtiendo en alguien que no quería ser. Vi cómo la expresión de Carmen se suavizaba. Todos cometemos errores, hija, dijo. Lo importante es que aprendamos de ellos. En ese momento, el timbre sonó, anunciando la llegada de nuestra comida. Mientras Javier iba a recibir al repartidor, Carmen y yo nos quedamos mirándonos. Había tanto que quería decir, tantas disculpas que ofrecer, pero las palabras parecían inadecuadas. Finalmente, sin decir nada, me acerqué a ella y la abracé. Sentí cómo se tensaba por un momento antes de relajarse y devolverme el abrazo. Nos quedamos así por un largo rato, dejando que años de resentimiento y malentendidos se disolvieran en ese simple gesto de afecto. Cuando Javier regresó con la comida, nos encontró así. Vaya, dijo con una sonrisa, parece que me he perdido algo importante. Nos separamos, ambas con lágrimas en los ojos pero sonriendo. Solo estamos comenzando de nuevo, dije. La cena esa noche fue diferente a cualquier otra que hubiéramos tenido en mucho tiempo. Hablamos, reímos e incluso lloramos un poco. Compartimos historias del pasado, pero esta vez sin el filtro de resentimiento que había nublado nuestras percepciones durante tanto tiempo. Cuando llegó el momento de irnos, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, estaba triste de dejar a mi madre sola en su nuevo apartamento. Por otro lado, sentía una especie de liberación. Ya no estábamos atrapados en los viejos patrones de comportamiento que nos habían mantenido estancados durante tanto tiempo. Vendré a visitarte mañana, le dije a Carmen mientras nos despedíamos en la puerta. Podríamos ir a comprar algunas plantas para tu terraza. Vi cómo sus ojos se iluminaban ante la idea. Me encantaría, dijo. De camino a casa, Javier y yo permanecimos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Finalmente, cuando estábamos cerca de nuestro edificio, él habló. Estoy orgulloso de ti, Marta, dijo. Sé que no ha sido fácil, pero has manejado todo esto con mucha madurez al final. Sus palabras me conmovieron, pero también me hicieron sentir culpable. No merezco que estés orgulloso de mí, dije. Te mentí, te manipulé. Javier tomó mi mano. Todos cometemos errores, dijo, repitiendo las palabras de mi madre. Lo importante es cómo los enfrentamos y cómo crecemos a partir de ellos. Y tú has crecido mucho, mi amor. Esa noche, acostada en nuestra cama, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había comenzado este viaje buscando liberarme del control de mi madre, pero en el proceso, casi me había convertido en alguien peor que ella. Sin embargo, de alguna manera, todo había funcionado para mejor. Habíamos limpiado el aire, habíamos enfrentado verdades incómodas, y ahora teníamos la oportunidad de construir relaciones más saludables y honestas. Los días y semanas siguientes fueron un periodo de ajuste para todos nosotros. Carmen se estaba adaptando a vivir sola por primera vez en muchos años. Javier y yo estábamos redescubriendo cómo era nuestra vida sin la presencia constante de mi madre. Y yo estaba aprendiendo a relacionarme con Carmen de una manera nueva y más madura. Visité a mi madre con frecuencia, a veces sola, a veces con Javier. Poco a poco, fuimos construyendo una nueva dinámica. Ya no era la hija sometida ni la rebelde manipuladora. Era simplemente Marta,
una mujer adulta que estaba aprendiendo a tener una relación de igual a igual con su madre. Un día, mientras ayudaba a Carmen a plantar algunas hierbas en su nueva terraza, ella me sorprendió con una pregunta. Marta, dijo, con las manos hundidas en la tierra, ¿eres feliz? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Era feliz? Hace unos meses, habría respondido automáticamente que no. Pero ahora, después de todo lo que habíamos pasado, la respuesta no era tan simple. Creo que estoy aprendiendo a hacerlo, dije finalmente. Es un proceso, ¿sabes? Pero sí, creo que soy más feliz ahora que antes. Carmen asintió, una pequeña sonrisa en sus labios. Yo también, dijo. Es extraño, ¿no? Como a veces necesitamos pasar por momentos difíciles para llegar a un lugar mejor. Sus palabras resonaron en mí. Era cierto. Todo el dolor, toda la manipulación, todas las mentiras, de alguna manera nos habían llevado a este momento de entendimiento mutuo. Mamá, dije, sintiendo que era importante decirlo, lamento mucho cómo manejé las cosas. Estaba tan enfocada en lo que creía que quería que no me di cuenta del daño que estaba causando. Carmen dejó de plantar y me miró. Yo también lo siento, hija, dijo. Pasé tanto tiempo tratando de moldearte en lo que yo creía que debía ser que no me di cuenta de la mujer maravillosa en la que te estabas convirtiendo por tu cuenta. Nos abrazamos allí mismo, en medio de la terraza, con las manos llenas de tierra y los ojos llenos de lágrimas. Era un nuevo comienzo para nosotras, uno basado en la honestidad y el respeto mutuo. Esa noche, cuando volví a casa, le conté a Javier sobre mi conversación con Carmen. Él me escuchó en silencio, una sonrisa cálida en su rostro. ¿Sabes?, dijo cuando terminé, creo que todos hemos crecido mucho en estos últimos meses. Tú, yo, tu madre. Hemos pasado por mucho, pero míranos ahora. Tenía razón. Habíamos pasado por una tormenta, pero habíamos salido más fuertes al otro lado. Ya no éramos las mismas personas que éramos cuando todo esto comenzó. Éramos versiones mejoradas de nosotros mismos, más sabias, más comprensivas, más capaces de amor verdadero y honesto. Mientras me preparaba para dormir esa noche, reflexioné sobre el viaje que habíamos hecho. Había comenzado buscando libertad y una herencia, pero había terminado encontrando algo mucho más valioso, una relación renovada con mi madre, un matrimonio más fuerte, y una comprensión más profunda de mí misma. El futuro aún era incierto, por supuesto. Todavía teníamos mucho que aprender y mucho en que trabajar. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente esperanzada. Habíamos superado lo peor, y ahora teníamos la oportunidad de construir algo hermoso juntos. Y eso, me di cuenta, era la verdadera herencia que mi madre me estaba dejando. No era dinero ni propiedades, sino la capacidad de crecer, de perdonar, de amar incondicionalmente. Era una lección que había tardado en aprender, pero que ahora atesoraba más que cualquier riqueza material. Con ese pensamiento reconfortante, cerré los ojos y me quedé dormida, lista para enfrentar lo que sea que el mañana pudiera traer. Porque ahora sabía que, pasara lo que pasara, teníamos la fuerza para enfrentarlo juntos. Los meses que siguieron a la mudanza de mi madre fueron un periodo de ajuste y aprendizaje para todos nosotros. La libertad que tanto había anhelado finalmente estaba al alcance de mi mano, pero descubrí que venía con su propio conjunto de desafíos y responsabilidades. Una mañana de domingo, mientras Javier y yo disfrutábamos de un desayuno tranquilo en nuestra terraza, algo que antes era casi imposible con la presencia constante de Carmen, me di cuenta de cuánto habían cambiado las cosas. ¿Sabes?, dije, tomando un sorbo de mi café, nunca pensé que extrañaría el ruido de mamá en la cocina por las mañanas. Javier me miró por encima de su periódico, una sonrisa comprensiva en su rostro. Es normal, cariño. El cambio siempre trae nostalgia, incluso cuando es un cambio que deseábamos. Sus palabras me hicieron reflexionar. Era cierto que ahora teníamos más espacio, más privacidad, más libertad para vivir nuestras vidas como queríamos. Pero también había un vacío, una ausencia que se sentía más profundamente en los momentos más inesperados. Decidí que era un buen momento para visitar a mi madre. Cuando llegué a su apartamento, la encontré en la terraza, rodeada de plantas florecientes. El cambio en ella era notable. Ya no parecía la mujer controladora y crítica que había conocido toda mi vida. En su lugar, había una versión más relajada y contenta de Carmen. Marta, qué sorpresa tan agradable, dijo, levantándose para saludarme con un abrazo. Ven, acabo de hacer limonada.
mientras nos sentábamos a disfrutar de la limonada, observé cómo mi madre se movía con una nueva energía. «Te ves bien, mamá», comenté. «Parece que la vida independiente te sienta bien». Carmen sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. «Lo es», admitió. «Al principio fue difícil, no te voy a mentir. Hubo noches en las que me sentía terriblemente sola. Pero poco a poco, he ido encontrando mi ritmo. ¿Sabes? He retomado la pintura. Me sorprendí. No sabía que mi madre alguna vez hubiera pintado». «¿En serio? No tenía idea de que te gustara pintar». «Oh, sí», dijo, con un brillo en los ojos. «Solía hacerlo mucho cuando era joven, antes de casarme con tu padre. Pero luego, con la vida de casada, los hijos, las responsabilidades, lo dejé de lado. Ahora siento que he redescubierto una parte de mí que había olvidado». Mientras la escuchaba hablar de sus pinturas, de las clases que estaba tomando en el centro comunitario, de los nuevos amigos que estaba haciendo, sentí una mezcla de alegría y un poco de tristeza. Alegría por verla tan feliz y realizada, pero tristeza por todos los años que habíamos perdido en conflictos y malentendidos. «Mamá», dije, interrumpiendo su entusiasta descripción de su última obra, «lamento mucho todo lo que pasó. Cómo actué, las cosas que dije e hice». Carmen puso su mano sobre la mía, silenciándome suavemente. «Marta, ya hemos hablado de esto. Ambas cometimos errores. Yo también lamento muchas cosas. Pero lo importante es que ahora estamos aquí, tratando de hacerlo mejor». Sus palabras me reconfortaron, pero aún sentía la necesidad de explicarme. «Es que, durante tanto tiempo, pensé que la libertad significaba alejarme de ti, de tu influencia. Pero ahora me doy cuenta de que la verdadera libertad es poder elegir estar cerca, poder tener una relación sana contigo». Vi cómo los ojos de mi madre se llenaban de lágrimas. «Oh, hija», dijo, su voz quebrada por la emoción. «No sabes cuánto significan para mí esas palabras». Pasamos el resto de la tarde hablando, realmente hablando, de una manera que nunca antes lo habíamos hecho. Carmen me contó historias de su juventud que nunca había compartido, de sus sueños y aspiraciones, de cómo la vida la había llevado por caminos que nunca esperó. Yo, a mi vez, le hablé de mis propios sueños, de mis miedos, de las cosas que siempre había querido decirle pero nunca me había atrevido. Cuando finalmente me fui, ya entrada la noche, sentí como si hubiera redescubierto a mi madre. Ya no era la figura autoritaria y crítica de mi infancia, ni la mujer vulnerable y solitaria que había intentado manipular. Era simplemente Carmen, una mujer compleja con sus propias alegrías y tristezas, sus propios arrepentimientos y esperanzas. Los días siguientes fueron de reflexión para mí. Me di cuenta de que, en mi búsqueda de libertad, había estado a punto de cometer errores irreparables. La manipulación, las mentiras, el intento de controlar la situación, todo eso me había llevado al borde de convertirme en alguien que no quería ser. Una noche, mientras Javier y yo cenábamos, decidí compartir mis pensamientos con él. «¿Sabes? He estado pensando mucho en todo lo que pasó», comencé. Javier dejó su tenedor y me miró con atención. «¿Y qué has concluido?», preguntó suavemente. «Que estuve a punto de perderme a mí misma», dije. «En mi afán por liberarme de mamá, casi me convierto en alguien peor. Alguien manipulador, mentiroso. Alguien que no reconozco». Javier extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. «Pero no lo hiciste», dijo. «Al final, elegiste la honestidad. Elegiste enfrentar las cosas de frente, por difícil que fuera». Sus palabras me reconfortaron, pero aún sentía la necesidad de explicarme más. «Es que, me asusta pensar en lo cerca que estuve de arruinarlo todo. Nuestra relación, mi relación con mamá, todo por una idea equivocada de lo que significaba ser libre». «El hecho de que te preocupe eso demuestra cuánto has crecido», dijo Javier. «Marta, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y tratar de ser mejores». Esa noche, acostada en la cama, reflexioné sobre el camino que habíamos recorrido. Hacía solo unos meses, me sentía atrapada, sofocada por la presencia constante de mi madre. Ahora, aunque físicamente estábamos más separadas, sentía que estábamos más cerca que nunca. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Poco a poco, fuimos estableciendo una nueva normalidad. Visitaba a mi madre regularmente, a veces sola, a veces con Javier.
Cada visita era una oportunidad para conocernos mejor, para deshacer años de malentendidos y construir una relación más sana. Un día, mientras ayudaba a Carmen a organizar su estudio de pintura, encontré una caja llena de viejas fotografías. Pasamos horas mirándolas, riendo y a veces llorando mientras recordábamos momentos del pasado. «Mira esta», dijo Carmen, sacando una foto descolorida. En ella, una versión mucho más joven de mi madre sostenía a un bebé que supuse era yo. Lo que me sorprendió fue la expresión en el rostro de Carmen. Nunca la había visto mirar a nadie con tanto amor y adoración. «Eras mi mundo entero», dijo suavemente, acariciando la foto. «Desde el momento en que naciste, juré que haría todo lo posible para protegerte, para asegurarme de que tuvieras una vida mejor que la mía». Sus palabras me hicieron darme cuenta de algo importante. Todo este tiempo, había visto las acciones de mi madre como un intento de controlarme, de moldearme según sus deseos. Pero ahora veía que, a su manera, equivocada tal vez, pero sincera, solo había estado tratando de darme lo mejor. «Lo sé, mamá», dije, tomando su mano. «Y aunque no siempre estuvimos de acuerdo en cómo hacerlo, sé que siempre quisiste lo mejor para mí». Esa noche, cuando volví a casa, le conté a Javier sobre la foto y la conversación con mi madre. «¿Sabes?», dije, «creo que finalmente entiendo por qué mamá actuaba como lo hacía. No lo justifico, pero lo entiendo». Javier me abrazó. «Eso es un gran paso, Marta. Entender no significa que tengas que estar de acuerdo con todo, pero ayuda a perdonar y a avanzar». Y tenía razón. Entender las motivaciones de mi madre no borraba el dolor del pasado, pero me ayudaba a dejarlo ir y a construir un futuro mejor. Con el tiempo, nuestra dinámica familiar continuó evolucionando. Carmen se volvió más independiente, haciendo nuevos amigos y desarrollando sus propios intereses. Javier y yo redescubrimos la alegría de ser una pareja sin la constante presencia de mi madre. Y yo aprendí a equilibrar mi amor por mi familia con mi necesidad de independencia. Un día, casi un año después de que todo esto comenzara, recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba emocionada. «Marta, ¿puedes venir este fin de semana? Tengo una sorpresa para ti». Intrigada, acepté. Cuando llegué a su apartamento ese sábado, Carmen me llevó a su estudio. Allí, en un caballete, había un hermoso retrato. Era yo, pero no como me veía ahora, sino como era de niña. En la pintura, estaba riendo, con el pelo alborotado por el viento y los ojos brillantes de alegría. «Oh, mamá», dije, sin palabras ante la belleza y el significado del regalo. «Quería capturar la esencia de quién eres», dijo Carmen. «No la persona que yo quería que fueras, sino quien realmente eres. Libre, feliz, llena de vida». Me volví hacia ella, las lágrimas corriendo por mis mejillas, y la abracé con fuerza. En ese momento, sentí que el último vestigio de resentimiento y dolor se desvanecía. Habíamos recorrido un largo camino, lleno de errores y malentendidos, pero finalmente habíamos llegado a un lugar de amor y aceptación mutua. Esa noche, mientras colgaba el retrato en nuestra sala de estar, Javier me abrazó por detrás. «Es hermoso», dijo. «Tu madre realmente capturó tu esencia». «Sí», dije, apoyándome en él. «Sabes, durante mucho tiempo pensé que la libertad significaba alejarme de mi madre, de su influencia. Pero ahora me doy cuenta de que la verdadera libertad es poder elegir estar cerca, poder amarla sin perderme a mí misma en el proceso». Javier besó mi sien. «Has recorrido un largo camino, Marta. Ambas lo han hecho». Y tenía razón. El camino había sido largo y a veces doloroso, pero cada paso nos había llevado a este momento. Un momento de verdadera libertad, no la libertad que viene de la ausencia de conexiones, sino la que nace del amor, la comprensión y la aceptación mutua. Mientras miraba el retrato, sentí una profunda sensación de paz. La libertad que tanto había anhelado finalmente estaba al alcance de mi mano. No era perfecta, no estaba libre de desafíos, pero era real y era mía. Y eso, me di cuenta, era todo lo que siempre había querido.